Bien, como le había comentado la última vez que nos reunimos, les iba a mandar este video precisamente para desarrollar dos ejercicios que van a explicar de alguna manera cuál es el principio y la forma de cómo se establecen las pérdidas de carga en un sistema de riego ya terminado, ¿no es cierto? En términos sobre todo a nivel de tubería. Así que vamos a retomar de inmediato esos ejercicios que íbamos a hacer para que ustedes los vean y lo voy a hacer con ustedes, lo vamos a hacer juntos. ¿Ok? Así que vamos a compartir pantalla. Aquí está. El ejercicio dice lo siguiente. Calcule el diámetro óptimo de una tubería de PVC del tipo PN6. Eso significaba que tenía una presión nominal de 6 bares o su equivalente a 60 metros de columna de agua, por la que debe circular, ¿no es cierto?, un caudal de 8 litros por segundo y el largo de la tubería es de 158 metros. Esos son los enunciados del problema. Tenemos que ver de qué diámetro debe ser la tubería que soporta 6 bares o 60 metros columna de agua para que circule adecuadamente 8 litros por segundo por un largo de 158 metros. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a resolver esto en una planilla Excel. Vamos a compartir la pantalla con la planilla Excel. Aquí está el ejercicio 2. Vamos viendo. Tal como les había dicho, ¿no es cierto? Lo, Íbamos a resolver las pérdidas de carga por fricción a través de esta expresión. Esta es una expresión que reúne como variables el caudal expresado en metros cúbicos por segundo, el diámetro de la tubería, el diámetro interior de la tubería expresado en metros, C, que es una constante del material, y L, que es el largo de la tubería. Entonces, de acuerdo a los datos que nos entregan, el caudal es de 8 litros por segundo y el largo son 158 metros. También sabemos que la tubería es de PN6 y PN6 viene en estos diámetros externos o diámetros comerciales. Entonces tenemos que saber cuál de todos estos diámetros es el óptimo, ¿cierto? El fabricante nos señala un espesor de la tubería, que es el que está expresado aquí en la columna F, ¿cierto? Y ese espesor nosotros vamos a tener que traspasarlo o vamos a tener que utilizarlo para calcular lo que es el diámetro interno, que es lo que nos interesa. Antes que todo, considerando que la expresión utiliza el caudal en metros cúbicos por segundo, vamos a llevar este valor en litros por segundo, lo vamos a llevar a metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, simplemente lo que hacemos es dividir esto ahí por 1000. Ya tenemos entonces el caudal expresado en metros cúbicos por segundo. El largo no lo vamos a mover, puesto que está en metros. Y ahora vamos a proceder a llenar esta tabla, que yo les sugiero que la tengan, ¿no es cierto? Porque es mucho más fácil evaluar así cuál es la tubería que efectivamente va a cumplir con este requisito. Vamos viendo. Primero que todo, vamos a determinar el diámetro interno de cada una de estas tuberías de acuerdo al diámetro y espesor que tienen. Para ello, hacemos una pequeña fórmula, ¿no es cierto?, que es el diámetro externo, tal como se lo dije en la última vez que nos reunimos, menos 2 veces el espesor de la tubería. Pequeña fórmula. Ese es el diámetro entonces interno. Copiamos para abajo y ya tenemos ahí todos los diámetros internos de las tuberías. Como el diámetro acá en la expresión de Hansen y Williams está en metros, tenemos que llevarlo a metros. Y para eso simplemente dividimos el valor en milímetros entre 1000. De esa manera tenemos inmediatamente el diámetro interno expresado en metros. Los cálculos están ahí. Necesitamos calcular el área.
para establecer la velocidad. No se olviden que el caudal es igual al área de la sección por la que pasa el flujo de agua que multiplica la velocidad, el área en metros cuadrados y la velocidad en metros por segundo. Entonces, vamos a calcular el área en función del diámetro interno. ¿Cómo se calculaba eso? Bueno, eso era pi que multiplica, vamos a poner un paréntesis, el diámetro elevado al cuadrado y todo dividido por 4. Ese es el área entonces en metros cuadrados de esta tubería PN6 de 40 milímetros comerciales. Calculamos y ya tenemos ahí entonces todas las áreas de las tuberías que nosotros sospechamos que van a ser las que van a servir para o permitir fluir de manera óptima estos 8 litros por segundo durante un trayecto de 158 metros. Como se trata de PVC en este caso, la constante de PVC es 150. ¿De acuerdo? Así que eso es muy simple. Calculamos para abajo cuál es digamos, esa variable en este caso de 150. ¿Cómo calculamos las pérdidas de carga? Las pérdidas de carga lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a ir copiando la ecuación, ¿no es cierto? Esta expresión. Ahí vamos a utilizar eh, muchas paréntesis con el propósito de que esto sea eh, bastante claro y no nos vayamos a equivocar. Vamos a intentar de no equivocarnos. Aquí está el caudal en metros cúbicos, ¿no es cierto? Vamos a poner signos pesos porque es importante que se bloqueen esas celdas, ¿cierto? Eso ustedes lo pueden revisar después. Bien, tenemos ahí el caudal que va elevado a 1,852. Entonces lo elevamos a 1,852. Cerramos paréntesis. Lo multiplicamos nuevamente por el diámetro. Y el diámetro está aquí, ¿no es cierto? Es S elevado a menos 4,87. Y por último, multiplicamos la constante de materialidad, paréntesis, que es esto que está aquí, elevado a menos 1,852. ¿De acuerdo? Cerramos paréntesis y nos queda finalmente el valor del largo. Y el largo es este que está acá, 158 metros. Vamos a poner de todas maneras los signos peso como una forma de bloquear esa celda y sea más fácil después copiar la ecuación hacia abajo. Por último, cerramos el paréntesis. Bien digo. No era necesario. Ahí está. Tenemos una pérdida de carga muy alta. ¿Ok? Y nos damos cuenta que la pérdida de carga va a ir disminuyendo en la medida que el diámetro lo va aumentando. Podríamos hacer un pequeño gráfico aquí, vamos a ver si resulta. Vamos a hacer un pequeño gráfico, esto, esto, y vamos a graficar, aquí lo vemos, ¿no es cierto? Como en la medida que el diámetro que está acá en el eje horizontal aumenta, las pérdidas de carga van disminuyendo. Ahora, ustedes dirán, pero bueno, ¿y por qué no adquirir inmediatamente una tubería muy gruesa? Claro, lo que pasa es que al adquirir una tubería muy gruesa, el costo se eleva bastante. Y no es la idea, ¿no es cierto? Tenemos que utilizar los criterios, que es lo que vamos a ver ahora, para identificar cuál es, en definitiva, la tubería que eh, nos conviene. ¿Cómo calculamos la velocidad? Bueno, la velocidad es muy simple. Vamos a
dividir el caudal, tal como se los he señalado, lo vamos a dividir por el área. Y el área está aquí, o entre el área. Ahí está la velocidad. Calculamos toda la tabla y vemos que también la velocidad va disminuyendo en la medida que el diámetro de la tubería va aumentando. Ahora, ¿cuáles son estos dos criterios? El primer criterio era que, ¿no es cierto?, la velocidad fuese menos de 1,5 metros por segundo. Y el segundo criterio era que las pérdidas de carga también sean inferiores al 3% del largo. ¿Ok? Entonces, primer criterio, que las pérdidas, que la velocidad sea inferior a 1,5 metros por segundo. Y el segundo criterio es que las pérdidas de carga, esto que está aquí, sea inferior a 3% del largo de la tubería. Vamos viendo. Vamos a hacer una pequeña función lógica y vamos a decir que la velocidad es inferior a 1,5. ¿Verdadero, falso? Falso, ¿cierto? Es mayor. Veamos para abajo qué pasa. Vemos acá que efectivamente llega un momento en que esa situación es verdadera. Tenemos aquí que con la tubería 90 milímetros ya es verdadero, que la velocidad es menor a 1,5 metros por segundo. El segundo criterio es que las pérdidas de carga sean inferiores a 3% del largo. Hagamos otra prueba lógica entonces. Las pérdidas de carga, que es esto, sea inferior a 0,03 que multiplica el largo. Y el largo es el que tenemos acá. Vamos a poner nuevamente los signos peso. Muy bien. Y vemos que también es falso. Al principio, con la tubería 40 milímetros definitivamente no es conveniente por ningún motivo eh, conducir ese caudal por ese largo, por esa distancia. Vamos a ver qué es lo que pasa más abajo. Nos damos cuenta que en este caso la condición verdadera para ambos criterios se dio con la tubería PN6 de 90 milímetros. Esta sería entonces la respuesta a la primera pregunta. Vamos entonces al ejercicio 3. En rigor es el ejercicio segundo, el segundo ejercicio de este video, puesto que el primero lo hicimos en la reunión que hicimos en directo. Ok, el ejercicio lo tenemos aquí. Se trata de lo siguiente, lo que vamos a hacer es regar lechugas que están establecidas aquí en hileras pareadas. En el centro va una cinta. Las características de la cinta es una cinta de la marca Irritec. El modelo es el Extreme Tape. El espaciamiento entre emisores, entre goteros, es de 20 centímetros. El diámetro interno de la tubería es de 16 milímetros. Los coeficientes de descarga del emisor es del CD023 y el X05. Y la presión de operación es de 1,2 bares o es su equivalente a 12 metros de columna de agua. Este es el croquis del sistema de riego, ¿no es verdad? Tenemos 20 laterales, que son estas 20 cintas, ¿cierto? Cuyo largo es de 95 metros, 20 laterales de 95 metros. Tenemos un auxiliar, cuyo diámetro no sabemos, es precisamente lo que tenemos que calcular. Y tenemos una matriz. Esta matriz tampoco conocemos el diámetro, tenemos que calcular precisamente cuál va a ser el diámetro de esta matriz. Tiene un largo total de 90 más 20, son 110 metros. Y aquí tenemos eh, el auxiliar separado en dos. Esto es muy importante, puesto que lo recomendable siempre es que haya simetría, es decir, que la matriz llegue a la mitad del auxiliar. Por lo tanto, el largo total es de 40 metros, pero en rigor el flujo del agua se va a dividir en dos. Aquí se divide en dos y va a ser 20 metros para allá y 20 metros para acá. ¿Ok? Eso es bien importante.
Entonces, el caudal total para la subunidad de riego viene por la tubería matriz, pero se divide en dos para eh, suministrar el recurso a toda la subunidad. ¿Cuántas salidas tiene este auxiliar? Tiene 20 salidas, son 20 laterales, pero en rigor, ¿no es cierto?, las pérdidas de carga en esta sección va a estar dado por 10 salidas. ¿Se entiende? ¿No es cierto? Esta tubería, que es la mitad de la tubería auxiliar, abarca la mitad de los laterales, por lo tanto son 10 las salidas. Eso es muy importante. ¿De acuerdo? Tenemos que calcular entonces el caudal de esta subunidad de riego y calcular los diámetros de las tuberías auxiliares y matriz. Ese es el enunciado del problema. Tenemos que hacerlo con tubería PN6. ¿Ok? Bien. Bien. Tenemos que la presión son 12 metros de columna de agua, eso lo vimos, y tenemos que calcular acá el caudal del gotero. El caudal del gotero va a estar dado por estos coeficientes, ¿no es cierto? Muy rápidamente calculamos la ecuación de descarga o la ecuación de flujo, que es la presión, que aquí va, es B4 elevado a 0,5. Perdón. Ahí sí. Ahí está. El caudal entonces de cada emisor es de 0,8 litros por hora. Perfecto. Todo lo que está destacado en color, fíjese, son los datos que nos dieron, ¿eh? No ha cambiado nada. Lo que nosotros vamos a rellenar en este ejercicio son los espacios en blanco, estas celdas en blanco. ¿Cuántos goteros por lateral hay? Bueno, muy simple, ¿no es cierto? Vamos a dividir el largo del lateral entre el espaciamiento y vamos a saber de inmediato cuántos goteros hay. 475 goteros por cada lateral, por cada línea de riego. El número de goteros por subunidad, ¿no es cierto? Como hay 20 laterales, ¿no es cierto? Son 20 laterales, inmediatamente nos calculó que el número de goteros por toda la subunidad en total van a ser 9.500. ¿Cómo lo calculamos? Eso es muy simple. Vamos a multiplicar los goteros por lateral por el número de laterales. Ahí está, 9.500. Ahora, el caudal de la subunidad en metros cúbicos por segundo lo vamos a calcular. Es de la siguiente forma. Como tenemos número de goteros por la subunidad y tenemos que calcular cuál es el caudal, va a ser igual al número de goteros que multiplica el caudal por gotero. Hasta ahí tenemos litros hora, pero tenemos que llevarlo, todo esto, a metros cúbicos por segundo. Entonces, vamos a agregar una paréntesis aquí y vamos a dividir eso por 1000, porque cada metro cúbico tiene 1000 litros. Y luego vamos a dividirlo por 3600, porque cada hora tiene 3600 segundos. Entonces, ahí nos da un resultado de 0,0021 metros cúbicos por segundo. Ese es el caudal de la subunidad. El largo entonces de la matriz es de 110 y vamos a digamos, el caudal que va a pasar por la matriz va a ser igual al caudal total. Yo les voy a mostrar el dibujo nuevamente, el croquis, para entenderlo. Así que vamos a copiar aquí el mismo resultado. Se los voy a mostrar ahora. Vamos a compartir acá. Fíjense bien. Por aquí entra el caudal que va a suministrar el agua para
toda nuestra subunidad. Pero acá el caudal se divide en dos, para acá y para acá. Por lo tanto, el auxiliar va a tener, aquí, ok, ¿no es cierto?, la mitad del caudal. ¿Con cuántas salidas? En la mitad del caudal va a tener 10 salidas. ¿Se fijan? Si ustedes las cuentan, como son 20 laterales, esta parte de aquí va a tener 10 salidas. Eso es muy importante. ¿De acuerdo? Volvamos. Vamos al ejercicio entonces. Bien. Por lo tanto, el caudal del auxiliar va a ser igual al caudal de la matriz entre 2. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se divide en 2. Ahora calculamos el diámetro interno. Eso lo vimos en el ejercicio anterior. Es bastante rápido. Es esto menos 2 veces el espesor. Ahí está. Tenemos todos los diámetros internos. Esto lo llevamos de milímetros a metros. Hacemos exactamente lo mismo. Y vamos a calcular también vamos a calcular el área de la tubería. ¿Ok? Lo vamos a llevar al cuadrado esto. Y todo esto lo dividimos por 4. Perfecto. Ahí tenemos el área entonces para todas nuestras tuberías. ¿Cuántas salidas tiene la matriz? La matriz tiene solo una salida, ¿cierto? ¿De acuerdo? Una salida. Y el valor de F, que es esta expresión que está acá, ¿cierto?, va a estar dado básicamente por el número de salidas. Muy bien. Y el número de salidas, entonces, va a permitirnos, aquí en la expresión, ¿no es cierto?, está representado con la letra N, permitirnos calcular ese valor de F. ¿Cómo se hace esto? Vamos a hacer uno por uno. Vamos a hacer 1 entre beta, era 1,85, es una constante, ¿ok? 1,85. Vamos a poner de todas maneras otro paréntesis, nunca está de más. Yo siempre sugiero eso, poner muchos paréntesis, más 1, ahí tenemos la primera parte, luego vamos con la segunda de la expresión, más 1 entre 2 por la salida. Ahí. Cerramos paréntesis. Ok. Y por último, nos queda la última parte. Más 1,85 menos 1 elevado a 0,5 porque es raíz cuadrada, ¿no es cierto? Cerramos entre 6 veces el número de salidas, que es K8, K8 elevado al cuadrado. Muy bien. Pum, pum. Ahí está. Ese es el valor F. Lo hacemos para abajo, nos da en todos. La constante de materialidad como es PVC es 150. Eso igual para todas las tuberías. Muy bien. Ya tenemos F, ¿no es cierto? Tenemos C. Ahora calculemos nuevamente nuestra expresión de las pérdidas de carga hidráulica. Entonces, eso va a estar dado por 10,679,
que multiplica el caudal que está aquí. Vamos, vamos a poner, ahí está, paréntesis, el caudal, nuevamente vamos a poner los signos pesos para bloquear la celda, elevado a 1,852. Muy bien. Perfecto. Multiplicado por el diámetro, que es este que está aquí, elevado a menos 4,87. Muy bien. Y por último, no nos quedan todavía algunas, por la materialidad, que es esa que está ahí, elevado a menos 1,852. Muy bien. Por el largo, que es este que está acá, ¿cierto? Para ahí vamos a tener que bloquear la celda. Muy bien. Y por F, que es ese. ¿Estamos? Cerramos la última paréntesis y nos da la pérdida de carga de 12 metros. Copiamos hacia abajo y vemos cómo efectivamente la pérdida de carga va disminuyendo. Calculemos la velocidad. La velocidad va a estar dada por el caudal, que es ese. Bloqueamos la celda. Entre el área. Cerramos paréntesis. Esa es la velocidad. Y calculamos todos los datos. Primer criterio. Necesitamos que la velocidad sea menor a 1,5 metros por segundo. Entonces vamos a decir, vamos a hacer la pregunta, ¿es la velocidad menor a 1,5? ¿Verdadero o falso? Falso. Vemos que a partir de los 50 milímetros tenemos que es verdadero. Segundo criterio. ¿Es la pérdida de carga menor al 3% del largo? Ahí bloqueamos. Falso. Calculemos para abajo. Perdón. Y nos damos cuenta, en este caso, que la tubería de 50 milímetros cumple a medias ambas condiciones. Y solamente la de 63 es la primera que cumple ambas condiciones simultáneamente. Esta. Por lo tanto, esa es la respuesta y la tubería para la matriz debe ser de 63 milímetros. ¿De acuerdo? Vamos a dejar aquí. Esta tubería aquí debe ser entonces de 63 milímetros. Calculemos esta de aquí ahora. ¿De acuerdo? Eso se llama auxiliar. Bien, ¿cómo hacemos el auxiliar? Esta primera parte es idéntica, el área idéntica. Lo que empieza a cambiar son las salidas. Las salidas ahora son 10, ¿cierto? Porque tiene 10 laterales. Vamos a
cambiar el formato de esto porque no sabemos si esto va a ser adecuado. ¿Cierto? 10. Por lo tanto, tenemos el factor F tal cual. C sigue siendo PVC. Las pérdidas de carga, no nos olvidemos que dependen ahora del caudal, del diámetro, de C, de L y F. ¿Qué es lo que cambia acá? Si ustedes se fijan, tenemos que cambiar esto, porque el auxiliar tiene un caudal de la mitad y el largo son solo 20 metros. Tenemos que cambiar eso ahí. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahí cambió. Y la velocidad va a estar dada por el caudal, que es la mitad, dividida por el área. Enter. Y nos da verdadero. Ahí. Ahí. Entonces, nos damos cuenta que con la menor tubería o la tubería más estrecha, que es de 40 milímetros, podemos perfectamente nosotros suministrar, considerando que tenemos 10 salidas, suministrar eh, el caudal que se necesita, puesto que ambos criterios son verdaderos. Vamos entonces a ver nuestro esquema, nuestro croquis. Esta tubería entonces es de 40 milímetros. Esta es de 63 y esta es de 40 milímetros. Les sugiero que revisen bien los cálculos. Siempre es posible equivocarse, ¿no es cierto? En este caso es un video demostrativo. Lo que me interesa es que conozcan la mecánica. Pude haber puesto algún dato equivocadamente, ¿no es cierto? Es normal, pero yo les sugiero que lo revisen como corresponde. ¿Ok? Entonces, los resultados son 63 milímetros para la matriz y 40 milímetros para el auxiliar. Bien, este era el video que yo les tenía preparado para ustedes. Les recuerdo la invitación a que cualquier duda, consulta que deseen hacer, por favor, háganmela llegar a través de correo electrónico, WhatsApp, puede ser a través de Arturo directamente o si no de Tomás. Eh, Estoy a sus órdenes. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao.